Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro podcast dimensional de la Fraternidad y Fa de las Américas. El día de hoy traemos como invitado al señor Alain Awo Rumila Obefun. Se encuentra ubicado en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos. Bienvenido, Alain. Es un gusto para nosotros tenerte en la Fraternidad y Fa de las Américas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alain, soy Awo Obefun, tengo 8 lenguas. Hace 18 años y hace 13 he iniciado mi FA de mano de Jacinto y de Tecután, y mi oyulona es Eddie Silva. Y mi FA me lo dirigió el difunto Edito Obewale. También soy un Mohotum, también me lo entregó Joel y Turales. En estos 13 años he ido cultivando la adoración a los orichas, con lo que las personas le llaman ir recibiendo deidades y demás, y forma parte de la iniciación, el culto. Joel Iwori Turales, el ahijado de Iwori Ofun. Así, mi Olofio es nieto de Iwori Ofun. Amigo mío Joel, y me dirigió unos 4 o 6 IFA en La Habana a mí. Entonces, estamos en familia entonces. Lo conozco hace unos 15 años que lo conocí. Alain, el día de hoy quisiera que conversáramos sobre Osain, Orisha Osain. Sí. Está claro que la relación de Osain con la hierba, con el Ewe, es sumamente estrecha, y podríamos decir que no podría existir una práctica conocida por los humanos que se desarrolle sin la intervención de Osain y su medicina. No hay iniciación, no hay culto, no hay nada si no está Osain. Quiere decir que estamos hablando de un orisha primordial, esencial, básico y elemental. Según tu conocimiento sobre la historia, más o menos, ¿qué conocimiento tienes tú en cuanto a la introducción de Osain en la isla de Cuba? ¿Por dónde entró? Yo creo que hablar de Osain en la isla de Cuba y no hablar de Palmira es básicamente borrar la historia, porque ahí hubo un gran asentamiento específicamente y sobre todo en la práctica en esa zona de Cienfuegos, si no me equivoco. Pero según todos los documentos, las cosas que históricamente conocemos de Osain, hay mucho de la introducción a través de los propios clavos de la parte de Fon, de Dahomey, los propios Lucumí, de una manera u otra también, que vinieron, en todo lo que es tema después, que históricamente se conoce la esclavitud, porque cada uno, Osain, como bien tú dijiste, cada uno, sin Osain, de una manera u otra, no hay ningún tipo de práctica. ¿Okay? Entonces, yo pienso que exactamente decirte entró por tal lugar, entró en tal momento, yo pienso que vino desde el inicio con respecto a los propios iniciados que ya de una manera u otra lo conocían, ¿ok? Lo que pasa es que hay una diferencia entre que haya entrado una persona que haya sido un ejemplo que cultuaba a Changó y conocía el procedimiento de Osain, a que hayan entrado sacerdotes específicamente de Osain. Ahí es donde hay una gran diferencia. Pero yo pienso que en un momento quizás entraron en el propio principio de todas las personas que vinieron llegando a la propia trata de esclavos. El asentamiento mayor, o por lo menos más fuerte, quien se puede declarar como lugar especial del orisha Osain, pienso que haya sido Cienfuegos con Mira. Te hablo por mi propia experiencia. Okay. Siendo un muchachón de 16 años cuando yo recibo la mano IFA, la Wofacan. Okay. Al pasar más o menos 3-4 años, se me indicó que yo debía recibir Osain. Sí. Siendo un aleyo. Sí. Mi padrino me hace el ceremonial, me entrega ese orisha. De alguna manera u otra me enseñó cómo cultuar a este orisha siendo un aleyo. Sí. Hoy en día hay mucha discrepancia en los conceptos en cuanto a ese tema, principalmente porque argumentan un grupo de personas que un aleyo no está capacitado para
poder cultuar a este orisha. Podemos hablar de otro orisha o de otra iniciación como es la de Oro o Orum, como se conoce. De igual manera, hay muchos que piensan exactamente lo mismo. Sí. Ahora, mi primera duda es la siguiente. Solo el que pase por esa ceremonia sabe lo que se hace. Nosotros en esta plataforma no vamos a revelar ningún tipo de secreto, pero está claro, no es un secreto que esta iniciación se hace en el cuerpo de las personas. Entonces, si es sobre el cuerpo de la persona, esto lo podríamos llamar, que es un orisha, como lo llaman, orisha de Adimu. Esto lo podríamos llamar orisha de medio asiento o una iniciación en el orisha. Sí. Te estoy planteando tres formas de ver las cosas, porque yo no lo puedo ver de una manera ligera. O sea, lo que particularmente a mí sé que a ti te hicieron fue en tu cuerpo. Esto es algo mayor. Sí. Entonces, ¿qué opinión te merece esta diatriba que hay? Bueno, con respecto al tema de entregarlo a los aleios, yo te voy a dar un punto y yo quiero que la gente lo entienda, y yo pienso que la gente lo entienda y lo sepan. Lo que pasa es que nosotros, te hablo nosotros porque yo sé que usted tiene bastante tiempo iniciado, yo tengo 13, yo nací con otro proceso diferente al suyo, pero el deber de nosotros primero es tratar de estudiar atrás para entonces poder ver adelante. Correcto. Hay un principio básico y es que Osain es un orisha y es una iniciación independiente a Ifá. Igual que Or, igual que Oloco, igual que Oduwa, igual. ¿Qué pasa? Es decir, que por ende tú puedes ser iniciado. Esto formó parte del principio de lo que empezó a hacer Osain. Sabemos todos que en algún momento hubo un choque entre Osain e Ifá, entre sacerdotes de Osain y sacerdotes de Ifá, que se complementó, se fundió, como que se replanteó la cosa, por así decir, porque hay varios órdenes de Ifá que explica, y aparte de que Osain sea un culto independiente, hay varios órdenes de Ifá, porque Osain no está desligado de Ifá para nada, pero es un culto independiente. Se está ligado, pero es un culto independiente. Por ende, tengo mi criterio de que una persona puede ser iniciada en Osain sin siquiera ser bajo el agua, porque tú lo vas a iniciar en Osain, tú no lo vas a iniciar en Ifá. Ahora, evidentemente, bajo la estructura actual, si inicias a una persona en Osain, bajo la estructura actual que existe, que no hay Osain sin ifismo, entonces es donde se complica el criterio. Por eso es necesario ir atrás para entender qué pasó y qué está pasando, y darnos cuenta de que no pasa nada, ¿sabes? No hay ningún tipo de situación que tú entregues esa deidad como cualquier otra a este orisha. Ahora, para mí es una iniciación. Para mí específicamente es una iniciación porque primeramente hay un ligue entre la persona y el ícono. En el proceso ceremonial que se sabe que hay medicinas específicamente que se aplican a la persona, como bien usted estaba diciendo, sin llegar a quitar la cortina. Quizás a una persona no lo van a ver como una iniciación porque no hay un idosum, ¿ok? Pero también Osain tiene una particularidad de iniciación en el momento en que uno lo va a recibir, ¿ok? Como se dice en español, que esa es la estructura dada y evidentemente te estás iniciando en ese culto. O sea, no lo veo ni como un orisha Adimu, ni como la otra opción que me... Un medio asiento. Un medio asiento. Para mí es una iniciación completa. O sea, la persona que sabe correctamente cómo se inicia en Osain, desde la punta hasta la otra punta, sabe que es una iniciación sin parar aquí y parar allá. Es una iniciación completa de todo lo que se hace. Todo depende también. O sea, quizás estamos hablando de que como usted lo hace y como yo lo hago, hay que ver las personas que puedan ver el podcast cómo lo hacen, y pronto te van a decir no, eso no es una iniciación, porque claro, hay que ver tu iniciación, cómo lo procede, y la iniciación con la que procedemos nosotros, o por lo menos en el caso mío, que por eso es que te puedo decir bajo todos los conceptos de que es una iniciación específicamente
con su estructura como está fabricada. Entonces, no tiene sentido que a una persona que sea iniciada en Hossein se le restrinja el manejo de su sacerdocio como sainista. Correctamente. Estoy de acuerdo. Por ende, hay que enseñarlo a cultuar. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ahí empiezan a entrar las contradicciones por el tema del manejo, un ejemplo, del oráculo, del Osby, en el caso de que la persona que lo va a cultuar maneje el Osby. Hay muchas otras maneras de manejarlo. Hay personas que te van a decir que está ligado con otro culto, demás y demás, pero no hay una sola manera de manejar Hossein. También está un poco ligado bajo el concepto de sacrificio, que tú sabes que existe una estructura. Acuérdate que nuestra estructura afrocubana es muy fística. Sí. Y al ser muy fística, entonces evidentemente empieza. Pero si tú vas a sentarte al principio, génesis de esto, todos los sacerdotes de Hossein que existieron antes de ser Babalawo trabajaban con Hossein. Correcto. Le sacrificaban Hossein. Claro. Hacían adivinación con Hossein. ¿Okay? De una manera u otra, de la manera que lo tenían conocido, estipulado, con el carapacho de la jicotea, con la cáscara de coco o con los granos de maíz, de la manera que lo conocían, lo hacían. De alguna manera tenían que comunicarse con el Orisa. Obligatoriamente tenían que comunicarse, muy aparte del ente espiritual, la manera de, tú sabes, porque Hossein tiene una cosa muy particular. Hossein, de la manera que las personas lo ven, piensan de que existe una sola manera, y no es una sola manera. El principio básico de Hossein, con respecto a la persona, es que tiene que haber un vínculo. Con ese Orisha hay un vínculo muy espiritual, ¿ok? Que él se manifiesta con uno. No es de la misma manera que se va a manifestar. No es la misma manera que se manifiesta con Obefun, Hossein, a la misma manera que se manifiesta con Abodika. O sea, es muy diferente. Y entonces, pero muchas personas no conocen esto y piensan que hay un solo icono y una sola manera de hacer. No es una estructura cuadrada. Correctamente, no es una estructura cuadrada. Él tiene esta diversidad, Hossein tiene esa diversidad. Gracias a que no todos la conocen, pero Hossein tiene esa diversidad. Te puedo aportar que nunca he ido a África, pero sí he conocido muchas personas, tampoco muchas, he conocido personas, mayores míos, maestros míos que sí han viajado allá en algún momento determinado y hemos tenido conversaciones sobre el tema y me han expuesto que el culto de Hossein es aparte de Ifá y aparte de Orisa. Sí. Los sacerdotes de Hossein solo se dedican a Hossein. Sí. Y tienen su sacerdocio. Full. ¿Entiendes? Ahora, cuando tú estás hablando de que no se puede pensar que es cuadrado un fundamento de Hossein que va a ser, por ejemplo, que tú montes los populares fundamentos de Hossein y fundamentas 10 y llegó uno y saca este para fulano, pregunta si este camine con eso. Eso no funciona así. Eso es individual, por persona. Exactamente. Tiene que estar correlacionado con el ADN espiritual de la persona. Correctamente. De igual manera, hablaste sobre Palmira. Tengo entendido que en Palmira Hossein se monta de una manera. En La Habana, luego de que aparece la figura del señor Febles, Osdiga, sí, hubo otra manera. Y desde que murió el señor Febles, creo que hay otras muchas maneras más. Millones más, a nombre de Febles. Y el señor posiblemente ni sabía lo que está, ni sabe, bueno, no sabe lo que está pasando ahora, pero muchas cosas que han salido a nombre de él que no son correctas. No, seguro que sabe. Eso es seguro. En el lugar que está, él está. Fíjate, yo estuve leyendo, porque a mí este tema de Hossein me interesa mucho, yo soy Obefun. Y o sea, yo tengo un Ordun y siempre me ha gustado. Ya, mi papá es del campo. Y yo me crié con mi papá. Yo soy huérfano tengo 5 años de madre. Y me crié con mi papá. Mi papá es una persona que es del campo. Mi papá no te cura ningún tipo de enfermedad con pastillas.
Mi papá busca esta hierba, busca aquella otra hierba, es decir, desde chiquito yo siempre he aprendido a saber la vegetación, que es básicamente el eje central. Cuando tú hablas de Osain, tú estás pensando en palo y hierba. Es lo primero que te viene a la mente. Ahora, yo he estado estudiando, revisando, viendo tantos tratados como hay en Cuba, viejos o actuales, como muchos libros de lo que es Osain o los Bohun, este tipo de cosas africanos. Y no existe tampoco en África una sola manera de cultuar Osain. No hay un solo tipo de Osain. De hecho, el culto aroní es independiente al culto de Osain. De hecho, esto en la diáspora afrocubana, en el otro Undifado, Cheni López te lo explica, que hay muchas maneras de lo que es aroní y otras muchas maneras de lo que es Osain. O sea, eso ha estado ahí, lo que pasa es que las personas, tú sabes, se encastillan en algo y no hay, de hecho existe, tengo documentos de todo lo, específicamente como te lo relata, el propio aroní que nosotros tenemos, pertrecho, que le falta el brazo, que le falta el pie, que le falta, ese muñeco, ese alborán, existe hasta en el propio, pero igual pasa en la diáspora. No hay una sola manera. Lo que pasa es que todo es fundamentado, no ahora como tú sabes que le están poniéndole cosas muy extrañas a Osain. Y sobre todo vendiendo la imagen de Osain de una manera, tú sabes que lo que hace es sacar el ego negativo de las personas, cuando Osain es un orisha que sirve para tantas cosas positivas que es increíble. Ahora, Olu, una pregunta que te voy a hacer. Si tú le entregas, que lo debes haber hecho, a un aleyo, Osain, ¿de qué manera tú le indicas a este aleyo que debería de comunicarse con el orisha? ¿A través de qué método? Primero se lo entrego y lo educo con respecto al orisha. Lo educo, le enseño su ADN con respecto a Osain, su conformación interna, para que sepa quién es, cuál es su Osain, cómo se llama, cuál es su manifestación, qué significa la manera de manifestarse Osain. ¿Ok? Lo enseño a que si ve este pájaro, ya va a saber que Osain le puede estar diciendo esto. Si donde tiene Osain se puede manifestar esta hierba, si Osain se le llena de X bicho, por así decirte, ¿ok? De una manera u otra, si tiene la necesidad, mi indicación es que le pregunten a Osain, que cojan unos cascarones de coco, que es lo más que conozco. O sea, yo no mando a dar chamalongo como hacen con concha, que no lo veo tampoco negativo, ¿ok? Porque de una manera u otra también es un mecanismo de conversación con el orisha Osain, que tú sabes que está un poquito más ligado a esta onda de quizás el malongo. Las personas lo pueden ver como no, es que esos los chamalongos son de malongo, X o Y, pero Osain en algún momento también tuvo contacto con Olokun. De hecho, ayudó mucho a formar el carácter de los hijos de Olokun, ¿ok? Si no me equivoco, con Juan y Matruco. Entonces, de una manera u otra también, como pasa con el maíz y demás y demás. Pero si tiene la necesidad de comunicarse con Osain, lo pudieran hacer sin ningún tipo de problema. No les digo que cojan Obvious Bone y lo hagan de esa manera, porque ya entonces sería involucrarlo de otras maneras un poquitico más complicada. Como te dije, nuestra cultura afrocubana es muy fística, entonces ya sería ahí llevarlo a otro plano, a otro nivel. Pero sí, con un cascarón de coco, el coco, cuando le quitan la parte de atrás, también Osain se puede manifestar a través de eso, a la hora de preguntar, de conversar con él. Me estás hablando mucho de que la manifestación ifística rige Osain en la isla. Sí. Sí. Ahora te hago esta pregunta. Yo conocí casos de olorishas, hombres, que eran iniciados en Osain, Sí. y ellos, sin ser aguarúmila, sin ser babalawo, entregaban Osain. ¿Cómo quedamos con eso? Por eso te digo, yo pienso que, te vuelvo y te repito, en un principio, todo esto que vino de Palmira, vino originalmente Olu Osain. No necesitaba ser babalawo para tener Osain y entregar Osain. De hecho, creo que actualmente, si no me equivoco, en La Habana no creo que pase esto, ¿ok?
En La Habana no creo que pase esto. Y yo soy babalao y te voy a ser sincero. Yo no veo ni bien ni mal. O sea, simplemente no lo veo. Que una persona, quizás porque estoy más arraigado a este ifismo con respecto a Sainz, que una persona que no sea babalao lo entregue. Pero hay que estar claro, esta persona tiene Sainz. Ok. Lo que pasa es que bajo la estructura a la que yo se lo entregué, evidentemente no lo va a poder entregar porque él no es babalao. Es ahí donde cambia el tema. Ahora, si se lo entregaron y a él se lo entregaron de la manera que antiguamente se hacía, quizás en propio Palmira, eso ya tendría que tú sabes, que abarcarlo más, un poco más en esa zona, que no había ni orden ni fa, ni este tipo de cosas, ni este tipo de mecanismos. Entonces, a lo mejor quizás por ahí es que lo estén haciendo de esa manera. Ok. Por eso es que quizás esa manifestación la has visto, porque evidentemente si se lo entregan, vamos a poner un ejemplo, por el chavaco de Santero, claro que lo va a entregar, tú sabes, más o menos para ubicar la conversación. Pero ya si te lo entregan bajo la estructura de ifística, ya entonces ahí sí, obligado vas a tener que salir a buscar un babalao para que te lo entreguen. Entendido. Ahora me surge otra duda. Hoy en día, como tantas cosas que suenan hoy en día en las redes sociales, muchas positivas, pero creo que muchísimas más negativas, que en vez de ayudar están llevando en deterioro la práctica y la creencia, pues, la realidad. Dicen, por ejemplo, en el caso de los oriaté, un oriaté que no tenga Sainz no puede cantar un lavatorio de una 8. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hace un oloriza que no es ni siquiera oriaté, o una oloriza femenina, una santera, que prepara su palanganita con homiero, que busca las hierbas de obatalá y prepara un homierito para poner unos collares y bañar a la persona? ¿No sirve eso? Es que eso es una locura. Eso es una locura, te lo digo, por el simple hecho de que el oriaté está repitiendo lo que él tiene hecho. Y el oriaté, cuando fue iniciado, cuando en sus tiempos de Yabó, él fue iniciado con los cantos de Incocó de Osain, que no tiene nada que ver con el juramento de Osain, es muy diferente. Ahí estamos hablando de la invocación, de la hierba, de la espiritualidad Osain, pero no es necesario. Eso es una locura. Yo sé que yo estoy al tanto de esas noticias, pero es una locura pensar de que un oriaté no pueda cantar un Osain, ni que una santera no pueda cantar un Osain si no está jurado en Osain. Eso no, para nada tiene que ver Juan con Pedro. El oriaté simplemente está repitiendo lo que él tiene hecho. Él nació bajo una estructura que él no necesita, ¿sabes? Está jurado en Osain. Porque entonces para poderle cantar a Egun tenemos que jurarlo en Orun. Para poderle cantar a Olokun, porque el oriaté simplemente lo que está haciendo es haciendo cantos, alabanza, el Oro y Aranla, si no me equivoco, si no es como me equivoco que se llama, por así, no sé si estoy equivocado, ¿cómo es que se llama ese proceso del lavatorio? ¿Ok? Que no solamente le está cantando Sainz, también le está cantando a los orichas alegóricos que están naciendo. ¿Ok? Pero es una locura y está verdaderamente deteriorando porque está poniéndole stop y está stop mental. ¿Ok? Porque las personas que tienen dos dedos frente saben de que un oriaté puede hacer su práctica genuina sin ningún tipo de problema, no tiene necesidad, nada de... No tan solo eso, que el oriaté y una santera pueden hacer una medicina con hierba, con palo. Exactamente. Sin ningún problema. Y están trabajando con Osain. Por el proceso de iniciación de Cariocha es muy diferente a un proceso de iniciación, porque en el Cariocha pasa algo, ¿sabes? Sin revelar secretos, donde a usted se le entrega la H de la hierba. Pero toda persona que se jura en Osain no te entrega ningún H de la hierba. Tú estás pasando por una iniciación de Osain. Entonces, si el Ombad te está entregando algo a ti, con lo que tú tienes la facultad para poder hacer ese nacimiento, está perfecto bajo la estructura que tú estás haciéndolo. Ahora, yo quiero que alguien me diga si cuando tú te inicias en Osain, hay alguien que viene y te entrega la hierba. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Es decir, que vamos a suponer que al oriaté lo juraste en Osain para que él sea oriaté. ¿Cuál es el espacio donde tú le entregas al hombre la hierba para que él después la pueda entregar en el cuarto? Ningún lado. ¿No existe? No forma parte de la ceremonia de Osain. Correcto. De convertirte en Olú Osain.
Ya Correcto. tener el cargo de Oluo Osain, o como nosotros lo tenemos estructurado, ¿ok? Bajo la diáspora. Recuérdate que hay muchas personas que van a escuchar el podcast y van a decir, no, pero esto está mal dicho. Y acuérdate que yo estoy hablando bajo lo que nosotros conocemos en la diáspora. Cuando tú te juras en Osain, adquieres el título de Oluo Osain. No solamente porque tú seas Babalawo, es que ya tú eres un sacerdote en ese culto, porque ya tú estás iniciado. Como cuando tú te juras en Orun, que te llamas Albaro Orun, y cuando te mueres te llamas Albaro Egun, y así sucesivamente. Cada culto puede tener su denominación, su nombre o su rango a momentos. Oluwata. Ilúpatá, exactamente, Olúpatá, exactamente. Es básicamente lo mismo. Es decir, que es una locura. Las personas pueden hacer su Osain sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y pueden utilizar la hierba sin ningún tipo de problema. Ahora, yo, como Orunmila, como Babalawo, yo tengo mi iniciación de Osain. Yo tengo Osain. Bien. En algún momento yo me hago una adivinación. Orunmila me dice que debo ir a hacer el bo con Osain. Debo de hacer algo con Osain. Pero, para tu criterio, apartando eso, ¿dónde realmente debería incurrir el Babalawo o Oluo Osain para profundizar en la praxis del orisha? Porque entendamos que cada orisha tiene su sacerdocio. O sea, Sí. yo estoy iniciado en Obatalá, pero yo particularmente estoy seguro que no me la sé toda de Obatalá. Así. No lo conozco todo. Más que utilizar mi Osain para yo hacerme un esbo de limpieza o preparar una medicina, para tu criterio, ¿cómo se debería enfocar el sacerdote de Ifá que es iniciado en Osain con respecto a donde podría llegar a profundizar para la expansión y explotar este culto para el beneficio de él y de su entorno? Yo pienso que todo se manifiesta a través de tu propio ADN espiritual, que vamos a decir que tu orden Ifá. Hay orden Ifá donde el Babalawo, o sea, como estamos hablando con respecto a profundizar, o sea, que no sea solamente la cadena, me tiro y me miré y hice ordicada que debo hacerle esto Osain y demás y demás. Tú hablas de que el personaje le haga más estudio y más profundidad a lo que es el orisha. Okay. Correcto. Hay una cosa que es básica y es real. Hay órdenes Ifá donde el Babalawo tiene más tendencia a ser osainista, otros a ser directores de ceremonia, otros a ser abuilé, otros a ser Ilúpatá, por así decir. O sea, hay de una manera u otra hay un incline espiritual a lo que es el orisha. Esto es la primera parte. Eso es una cosa que más que nada, te lo digo por experiencia propia, se desarrolla innato. Hay algo que espiritualmente yo lo he experimentado. Osain te ala, te arrastra. Hay una facilidad de aprendizaje hay personas que les cuesta trabajo identificar dos hierbas diferentes por el simple hecho de que son verdes, pero hay personas que tienen una gran facilidad, como algunos para aprenderse un verso, otros para ver una hierba y saber dónde, ¿ok? Y entonces yo pienso que el primer paso es el orden Ifá de la persona, porque evidentemente el orden Ifá te habla y se manifiesta con respecto a tu profesión como Babalawo. Yo pienso que recae mucho. Acuérdate que hay muchas personas que le prestan atención a algo según lo que, o sea, por lo menos en la actualidad, según lo que escuchan y lo que se le vende. Ahora está muy de moda de que ha salido a la calle toda esta tormenta de documentos. Ahora está muy de moda cosas que antiguamente estaban bajo llave. La preparación de los popos. Ahora hay muchas personas que le están prestando mucha atención a lo que es el orisha Osain y a la medicina. No solamente, como muchas personas le tienen, no, Osain era para malo, Osain era para... No, negativo. Entonces, todo este tipo de cosas ahora mismo, este marketing de que con este popo te haces millonario y con este otro popo te hace, eso evidentemente le está la gente le está prestando mucha atención a Osain. Pero yo pienso que toda iniciación que uno tenga debe de tratar de al menos alcanzar un 80% de un aprendizaje lo más completo posible para que sepa más que nada cultuar el orisha que ya tiene, porque tenerlo y no conocer lo que tiene
o lo que se hace, para mí estás iniciado y simplemente ya. Pero yo pienso que va mucho, tiene recae mucho sobre el Ordun de Ifá, con respecto a Babalawo, que es la pregunta que de una manera u otra me hace. Muy aparte que usted te llama. Tarea que no es nada sencilla, porque lamentablemente en Google, en Internet, en los live, no te van a revelar secretos ni medicinas, ni te van a enseñar nada. Ninguno. Entonces, la única forma es conseguir o tener un maestro obligatoriamente. Eso para los religiosos cibernéticos con Hossein están perdidos, como para la mayoría de los casos. Es que hermano, sin maestro aquí no se puede hacer nada. Nada. Tú vas a ver una firma, tú vas a ver una Atena, vas a ver un Ewe, y siempre va a haber algo más allá. Algo más allá. Tú vas a llegar a casa de una persona que trabaja con Hossein, o que es no solamente con el Icobolofó, sino a manera general, a Foché, polvo, jabones, lo que haga, y a lo mejor tú vas a ver 3 tipos de morteros y tú vas a decir, pero si para qué, si con uno se hace lo mismo, y no vas a entender eso hasta que no viene alguien y te explica esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando las personas se ponen a inventar, a probar fórmulas, se jode, simplemente se jode, porque Hossein es muy bueno, la medicina verde es muy buena, pero si tú no la sabes aplicar correctamente, también es muy mala. ¿Okay? Porque en el humiero hay una hierba que no puede faltar. Muchas personas no lo saben ni siquiera lo perciben y piensan que es porque es una hierba más. Pero el cundiamol es un antibiótico. ¿Okay? Cundiamol es una hierba, que es un elemento bloqueador, ¿okay? En que las sangres de las vegetales que se cruzan unas con otras, ¿okay? Puedan hacer un efecto negativo en una persona. ¿Me entiendes? Un ejemplo, una persona asmática, tú le vas a preparar una medicina con la yagruma, y la primera pregunta que tienes que hacerle es si es alérgico a la aminofilina, porque la yagruma tiene altos niveles de aminofilina. Entonces, le haces una medicina que a lo mejor le aplica a usted y se la hace el tipo y lo mata. Pero eso no te lo explica Google. Claro, exactamente. Te lo tiene que explicar un maestro, obligatoriamente. Exactamente. Olo, toda la vida, desde que tengo uso de razón, conociendo esta cultura, esta tradición, siempre los babalawos se jactaban, o quien tuviese la iniciación de Hossein, de asustar y meter terror con este orisha. Sí. Era su arma secreta, su metralleta. Si me miraste mal, voy y te meto con Hossein. Si nosotros los babalawos deberíamos imitar la conducta de Orunmila, sí, de manera positiva, no la negativa. De igual manera, un seguidor de Eshu, imitar las cosas positivas. Las cosas que Obatalá tiene positivas, yo tratar de llevarlas, no las negativas. En este caso, ¿cómo queda esa praxis malévola con este ícono o con este orisha de parte del ifismo? Bueno, tú sabes, eso yo no lo veo correcto. Eso de entrada yo no lo veo correcto, porque no, muchas personas nos llenamos la boca de decir, me incluyo, porque ¿sabes? El ser humano es perfecto, de que hacemos Ifá para encontrar nuestro destino. Pero después muchas personas hacen Ifá para hacer lo que les da la gana. O sea, el destino ya después se lo hacen ellos. Entonces lo mismo pasa con el orisha Hossein. Hossein es un espíritu, ¿okay? Es un espíritu que fluye con la naturaleza y es como un revólver, y si lo usas para defender, para prosperar, para ayudar, es muy bueno. Evidentemente en algún momento, como todo en esta vida, es un equilibrio, ¿ok? De cosas buenas y cosas negativas. La palabra negativa la voy a usar en el sentido de que una cosa es defender y otra cosa es atacar. Ahora, exactamente. Entonces, ahora sucede lo siguiente. Muchas personas
evidentemente tienen un bajo nivel astral, baja vibra, y en esa baja vibra, acuérdate que hay muchas personas que no son, por decirte la palabra, socialmente y psicológicamente no son nada. Y cuando tú le das un cetro o algo que pueda contener algún tipo de poder, evidentemente ya empieza, es como una especie de puerto USB donde todo el mal de su persona, la frustración y demás empieza a fluir ahí. Entonces existe eso que pasa, esa amenaza de que si yo te voy a hacer, de que si yo te voy a tornar. Hay que saber también de que en algún momento hubo una gran desinformación en la sociedad. Ya hoy por hoy muchas personas saben de que una cosa es lo que tú desees hacer conmigo y otra cosa es lo que realmente va a suceder. Correcto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo no lo veo correcto, y no solamente pasa con Hossein, pasa con muchas cosas, que es lo que te decía ahorita, que es una de las maneras de venderte Hossein, es esa. Esto es una pistola. Esto es que nada más invente contigo, le mete. Como si las cosas fueran, como si yo no tuviera un orí, como si yo no tuviera un agente de la guarda, algo que evidentemente tendrías que pasar por arriba de mí. Pero eso es otra de las cosas que ha destruido la cosmovisión del oricha Hossein. Hay personas que te han dicho, te voy a dejar como el muñeco. Entonces tú sabes, eso, pero no son cosas que están correctas, pero para nada, ni de un babalao, ni siquiera de un boludo Hossein. Por supuesto que no están correctos, pero suceden y han pasado toda la vida. Toda la vida. Pero eso hay que tratar de ver de qué manera se va dando otro, ¿no? Y los videos que tú ves, Hossein, ya tú sabes, y reventaban pólvora, que ¿qué te puedo decir? Esa gente no tiene alarma contra incendio en su casa, porque si no, los 5,000 pesos los bomberos ellos no lo iban a volver a hacer. Exactamente. Exactamente. ¿Qué podemos nosotros hablar sobre el deber, el proceder real, sobre Hossein, sobre la magia de el ifismo a nivel de salud? Está claro que todo orisha, que te dé la cara y estás enfermo, te va a dar salud. De alguna manera va a buscar salvarte y darte sanación a tu problema. Eso está claro. Pero en el caso de Hossein, sería muy importante que se educara para poder aprender la medicina natural. Onfunza lo habla claro. Los 21 palos fuertes y los 21 palos débiles. Pero Baracacicate lo habla clarito, las 21 hierbas fuertes. Pero es que Gundamei te explica de que en algún momento Orúmila compró a Hossein, ¿okay?, como esclavo. Y Orúmila tenía un terreno muy grande. Y Hossein era uno de los que picaba la hierba, por así decirlo. Y cada vez que iba a cortar una hierba le decía a Orúmila, es que esta hierba sirve para esto, aquello sirve para lo otro, sirve. Y Orúmila empezó a absorber el conocimiento porque se dio cuenta de lo útil que iba a ser Hossein y lo útil que fue Hossein con respecto a la vegetación. Entonces, evidentemente, toda persona iniciada en Hossein o toda persona que tenga Hossein, el oricha Hossein específicamente, o que se quiera acercar al oricha Hossein, tiene que irlo buscando como un oricha que es, yo creo, quiere que te diga algo de todos los orichas que yo pueda obtener y los que pueda estar iniciado. Yo soy uno de los que el 90% lo cultivo Hossein. Me gusta mucho la medicina Hossein. Considero que es un oricha muy milagroso, Tiene muy grandes niveles de espiritualidad. ¿Okay? Con respecto a espiritualidad, cuando se está trabajando con Hossein, se siente, el entorno se siente cuando tú estás trabajando con el oricha solamente de manera positiva, haciendo una petición para algo, y Hossein se empieza a manifestar. ¿Okay? Recuérdate que, aunque no lo creamos, los íconos de nosotros, de una manera u otra, reflejan nuestra propia vibración. ¿Okay? Porque nosotros estamos conformados con el güey, pasando en el proceso de iniciación. ¿Sabes? Para no revelar secretos, de una manera u otra, nosotros tenemos grandes vibraciones con respecto al oricha Hossein por el término de güey. Hossein es un oricha que sirve más para dar que para quitar, en todos los sentidos. Hossein es capaz de tú
tú eres capaz de llegar a una casa y simplemente, me pasó hace poco llegué a una casa de familia religiosa y veo en Marilope cerca de la cucaracha, ¿sabes? La cucaracha rodeando en Marilope. Y me recuerdo de la historia de Irosohumbo, donde en Marilope y la cucaracha eran pareja, pero o sea, la Marilope era la hija de Osain y la cucaracha la hija de Olokun, de Guañaí. Y esta empieza a jugar con el sentimiento de la hija de Osain que tenía con Ochun, y y Osain maldice a la cucaracha y por ende se arrastra toda la vida. Entonces, cuando tú ves este tipo de hierba junta en la entrada de una casa, evidentemente ya Osain te está dando la información de que usted hace mucho tiempo que no tiene estabilidad matrimonial, ¿ok? O quizás usted hace mucho tiempo que no tiene esposo. ¿Y cómo tú sabes eso? Simplemente por esa hierba que está sembrada ahí. Infelicidad. Correctamente. Entonces, fíjate qué información te puede dar un árbol que se puede dar fuera de una casa, como el ciprés. El ciprés es un árbol hembra, ¿ok? Tú puedes ver un ciprés fuera de una casa y saber de que hay un gran porciento de conviventes, de personas que conviven, que sean mujeres a que sean hombres. Y quizás es una casa donde se practica mucho el matriarcado. O sea, es solamente la información que te pueda dar porque la naturaleza fluye alrededor de nosotros. Olu, ¿y si está el saltaperico? Ya, Candela, ya tú sabes. Hay que ser cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso porque a veces nosotros andamos jugando con una hierba y no sabemos cuán peligrosa puede ser con nuestro propio. Por eso es que tenemos tabú. Mira, hay linajes en Cuba donde te hacían la ceremonia de la hierba secreta. Eso actualmente no se practica. No conocía eso, Olu. Sí, cuando usted es iniciado en Ocha, ¿ok? Se le pregunta, se te hace una especie de prueba, ¿ok? Con tus ojos cerrados, y tú escoges la hierba con tus ojos cerrados, y esa hierba es tu hierba secreta. De la cantidad de hierba que hay, tú escoges esa hierba, y esa hierba es para tu salvación. Y si en algún momento tú eres iniciado en Ifá, esa hierba pasa contigo, ese secreto pasa contigo a otro proceso. Entonces, evidentemente, Osain es un espíritu que nos acompaña, nos cuida, esa hierba nos salva. Tú puedes hacer una obra o ver una persona con un Odum donde se pueda manifestar, por ejemplo, Irosohumbo, que estábamos hablando de Marilope, Obeyono, Atimolá, Obehueñe, el Piel de Rumbo, ¿ok? Oturabara, Ipohueré. Y tú solamente con preguntarle a Orula si el esbozo se hace con una de esas hierbas, tú vas a saber si el problema en la familia, si hay un esbozo que se hace para arreglar el conflicto en la familia, si el problema en la familia lo puede arreglar o lo está provocando mamá como Turabara, que es la madre de Osain, Marilope, que es la hija, así. Tú vas buscando el elemento en la familia solamente con una hierba. Muy interesante eso. Que eso es lo que se llama profundizar, o por lo menos una de las cosas que a mí me ha interesado profundizar. Son Juan y Bocá te explica que el personaje era huérfano. ¿Ok? Entonces, si tú eres Juan y Bocá, ya seas huérfano o seas huérfano, evidentemente hay dos palos que tú tienes que, porque el Iquí también es Osain. Claro. ¿Ok? Que es la yaya y el tengue. Mamá y papá. La yaya, todo el mundo sabe que es la madre, y el tengue. Entonces, esos palos, evidentemente, debes hacerle ceremonias a mamá y a papá si están vivos para que no perezcan y logren alcanzar una longevidad. ¿Ok? Y si están muertos, es a través de esto que se hace sacrificio, a través de porque el personaje es huérfano y Osain le dijo: este es tu madre y este es tu padre, que te van a cuidar toda la vida. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como sí, mismo se puede poner a hablar un espiritista con romerillo, que hoy un Vicate lo habla, que era la hierba que estaba enterrada cuando mataron al hermano. O sea, hay muchas cosas que Osain está ahí todo el tiempo, que es muy importante. También siempre se escuchó que Osain trabaja muy rápido. Hay un Otrupon Iwori, si no me equivoco, que habla de que cuando se hace el pacto entre Osain y los Egungun. Sí, el famoso camino que dicen de 7 rayos. Ahí entonces vemos la fusión espiritual entre el orisha y una espiritualidad que va a empezar a trabajar con el Homo Osain.
Sí. Y que le va a dar mayor movimiento y velocidad a la labor sobre ese icono. Sí, Y aparte la comunicación entre eso, entre ese mundo y el iniciado. Mira, con respecto a eso, que eso es un tema muy importante en Ozai, que la gente se debate en eso. Ese elemento que tú estás mencionando, para no irnos tan profundo en Google, respecto al camino otro punto, okay. También aparece en el Odun Opeche, donde habla el Gurupi Ozai, que se le dice que es el esclavo, el espíritu de esclavo Ozai, y Oturabbar. Ok, hay que estar claro en esto. Ese elemento no va en todos los Ozai. En un principio esto formaba parte de medicina, y hablando con muchas personas que yo conozco que tienen vínculo con Palmira, me lo confirman y me dicen ni firma ni ese elemento. Ese elemento era como mismo pasa actualmente en Nigeria, los Bojum. Ese elemento lo lleva, pero no todo. Va dependiendo el tipo de los Bojum que se prepare, que también de una manera u otra tiene que ver con Ozai, porque es algo que tiene que ver con hechicería. ¿Me entiendes? Y pasa también con Ozai. Lo que pasa es que es una cosa que se ha popularizado y en muchos Ozai no lo tenían, no lo llevaban dentro, no se lo pusieron. Y eso es una cosa que es real. En mi momento, cuando yo empecé a caminar, yo dije, no, eso es mentira. No era mentira. Hay muchos que no lo llevaban dentro. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que no funciona así. No quiere decir que no funciona. No, claro que funciona. Lo que pasa es que no todo el mundo lo llevaba. Porque hay una gran lista de nombres y de tipos de Ozai. Y hay una gran lista de maneras de montar Ozai. Que hay muchas personas que piensan de que porque esté montado, un ejemplo, en un tajo de marfil, no es Ozai. Hace la misma función que te va a hacer un hipobolofó. Hace la misma función que te va a hacer un caldero de hierro, que es el famoso Ozai Mandinga. ¿Me entiendes? Hace la misma función mientras esté preparado correctamente. Pero claro que funciona. ¿Qué pasa? Que es una cosa que se ha dado más general y sin eso no camina. Tú sabes, hoy por hoy, tú le puedes decir a cualquiera, mira, esto no lo lleva, y te dice, no, mentira, eso sí lo lleva, porque si no, un sancocho, es palabra sancocho. Por eso te digo siempre que tenemos que buscar atrás para saber qué pasó, qué pasa y qué puede seguir pasando. Y cuando vemos en los tratados de Orisha y de Ifá que cada Orisha bajó de Orun Aye con un hecho y cada Orisha bajó con un Ozai. Bueno, es que imagínate que evidentemente todo Orisha tiene una conformación, tiene un H, ¿okay? Tiene elementos. Hubo cosas con las cuales se construyó su propia cabeza, ¿ok? Y son elementos de la naturaleza que Ozai está presente. Tú sabes, eso hablando mitológicamente, ¿ok? Hablando diaspóricamente, todo Orisha necesitó un Iche para sobrevivir en la tierra, para hacerse fuerte. Un ejemplo Gun con respecto a la guerra, con respecto a Shango, con respecto a la prosperidad, al liderazgo. Por eso es que se ha perdido también, pero antiguamente muchas casas, todos los Orishas le montaban un Iche Ozai, sobre todo el Orisha cabecera, ¿okay? Porque básicamente son elementos que fluyen con ese Orisha y con esa persona. Entonces es una manera de fortalecerle, es una manera de que el Orisha pueda trabajar. Acuérdate que uno de los Orishas, eso se ve hasta en el propio orden del toque de tambor, uno de los Orishas que se empieza a manifestar como conducta del ser humano es que el ser humano se empezó a vestir con el buey. Evidentemente, él también está ahí presente. Pero son cosas que se han dejado de hacer mucho y son cosas que de una manera u otra apoyan mucho al Orisha cuando uno está, ayuda a la energía. ¿Sabes? Todo este cúmulo de elementos con los cuales se conforma el Iche Ozai o el Ozai que bajó con el Orisha a la tierra, ayudan a la energía del Orisha a hacer, vamos a decirte, la palabra más fuerte. Por así decir. Por ejemplo, en esta ceremonia de Ozai, en la de Oru, ¿va Elita a través de Ikin Ifá? ¿Va Elita o no va? ¿Va una mirada con un óculo X o no va? ¿Qué opinas de eso?
Recuérdate que la mayoría de las cosas que recibimos, el ITA más importante que uno tiene es el otro IFA que uno tiene, o la manorula, en el caso de la persona que no vaya a hacer IFA. Todo lo demás son adivinaciones que uno se hace bajo el proceso que pasó. Conozco casas que no lo hacen específicamente Osain, no lo hacen porque se atribuyen al camino de Irosonché, la guerra de Osain, con Changó y Orula y demás, y Osain quedó mutilado. Entonces te dicen de que no hacen esa adivinación, que al final se hace con Ikin Ifa o con Equele, de una de las dos maneras está interviniendo Ifa. O sea, que si apoyamos que Osain no es de Ifa, entonces tenemos que tumbar la teoría de el ITA a través de Ifa. Pero si vemos lo que te dije al principio, que Osain tiene mucha fuerza de ifismo, del ifismo afrocubano, entonces evidentemente lo vamos a llevar a ITA. Yo siempre digo que a la hora de expresar un tema siempre hay que ver las dos vertientes, y las dos vertientes siempre han existido. Las dos vertientes siempre han existido. Hay personas que te dicen que Osain es mudo. Osain no es mudo. Osain es pañoso bajo la estructura afrocubana. ¿Ok? Él no habla correctamente como usted, como yo. Eso le explica Duran Bar. ¿Ok? Pero mudo no es. Es decir, pero también Osain se puede expresar de miles de maneras. ¿Ok? Sin tener que usar Ikin y Fa. Pero ahora cuando veamos Ikin y Fa forma parte de la naturaleza. Sí, forma parte de Osain. También lo puedo usar como mecanismo de expresión. Igual pasa con el Equele de Carapacho Jicotea, también lo puedo utilizar como mecanismo, porque si hay un elemento importante en Osain y de manifestarse, te lo explico igual y boca, tanto en palo Jicotea como en toque en el Carapacho Jicotea, como la clave Morse. Sí. Así mismo pasa a la hora de tú llamar a Osain con un palo Jicotea y un Carapacho Jicotea. Hay quien tiene ese mecanismo de hacerlo para que él te preste la atención, y de hecho ahí mismo se le ponen los altimus. Entonces yo pienso que si en su casa no lo llevan a ITA, está correcto, pero si en su casa lo llevan a ITA, está perfecto. Al final del día se está haciendo adivinación a través de Ikin y Fa o Equele. Hay quien, antiguamente yo no lo he visto nunca, no te voy a ser sincero, te hablo Juan y Boca, que se adivinaba con granos de maíz. Yo nunca lo he visto, pero sí sé que ha existido, porque ha sido uno de los mecanismos que se ha utilizado para la conversación con Osain. Yo como Babalao hablo con Osain con coco. Abón normal. Sí, exactamente, abón normal, pero cuando a mí me lo entregaron, yo lo llevé a adivinación, ¿ok? Yo lo llevé a adivinación y por ende lo hago así igual. Lo llevo a adivinación. A ellos inclusive. Incluso a ellos inclusive. Sí, lo llevo a adivinación. Claro, si es Babalao, el Babalao propiamente se sienta, ¿ok? Pero si es... pero como te lo digo, mi enfoque no es como el Itae o Perfum. ¿Sabes? No es que no tenga importancia, pero es una conversación que es una adivinación. ¿Ok? Que te está dando el oricha, que en esa adivinación, que yo normalmente lo hago previo, yo previamente le saco el camino a ese Osain para que ya cuando él vaya a nacer, ya nace ya con su avatar. Vamos a decir avatar. Ahora, te vuelvo y te repito. Que de todas maneras lo voy a pasar por privado para que tú lo tengas en mano. El documento que tengo hasta de la propia África de Osain te especifica diferentes tipos de Equele para con Osain. Con su verso, con todo como debe ser, y algunos te dicen, este Osain no tiene Equele específico. Para que veas que de algún lado salió, de que si hay Equele, me imagino que tiene que haber claro. algún mecanismo de adivinación para con Osain. Oh, ok. Entendido. Bueno, Lugo, creo que Osain es para hablar la vida entera. Lo que pasa es que tenemos, ¿sabes? Es complicado porque no se puede, ¿sabes? No podemos nadar hacia abajo. No, es imposible. Pero es muy rico. Osain es muy rico para hablar de. En Icafá te explica, en Icacela te explica que uno de los orichas que formó parte de la creación de las manos para ayudar
hacer la marca del tigre en el Obon IFA es Osain. Y con respecto a medicina, tiene... Osain es un oricha que si la gente se toma el tiempo de profundizar bien, yo creo que hubieran más oradores correctamente. Porque hay personas que ni siquiera saben un 70%, todos esos matadores que hay con Osain, ni siquiera saben un 70% de lo que es ese oricha, tanto negativo como positivo. ¿Ves? Entonces, sería muy bueno, o sea, lo que pasa es que yo veo que ustedes tienen, o sea, en la página son los más que hablan de cualquier tema sin ir hasta abajo, porque hay personas que van hasta abajo para lograr más sensacionalismo, si se puede decir así. Eso que lo aprendan aquel maestro, a que sus padrinos. Si a mí mi maestro o mi padrino en algún momento me ven revelando secretos, te aseguro que no me la voy a ver bien. No la voy a pasar bien. Entonces nosotros preferimos mantener esa doctrina. Completamente, eso está perfecto. Olúo, si las personas quisieran contactar con usted en las redes sociales, ¿cómo lo pueden ubicar? Yo me llamo, en Facebook me llamo Alain Magaña, y en TikTok soy más conocido como la manzana de la discordia. Ah, la manzana de la discordia. Porque ese es mi orden de IFA. Sí, señor. Pero tú sabes, ahí está, para lo que haga falta, lo que necesite ahí, igual. Muchas gracias, y Burubuy Chiche. Y Burubuy. Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional.